Saludos, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad al tema de la Revolución Rusa. En la imagen aparece quien fuera el gobernante de Rusia al momento de la revolución, el zar Nicolás II. Allí también está su familia y destaca la figura de la zarina Alejandra, que está justo detrás del zar a su izquierda. Nicolás había llegado al trono en el año de 1894. Era un tipo bastante formado, hablaba varios idiomas, entre ellos el inglés y el alemán, un tipo que había ido a Inglaterra también a estudiar. Entonces era un mandatario con una nutrida educación. Sin embargo, a pesar de toda esta preparación, Nicolás ignoraba buena parte de los problemas de Rusia, sobre todo de esa Rusia profunda, de la Rusia campesina, que padecía en ocasiones por cuenta de sequías o de una agricultura bastante atrasada y poco productiva. Pero además de eso, tampoco parecía ser un gobernante muy capacitado en términos de gobierno, por lo que es probable que de haber conocido un poco la problemática situación rusa, tampoco habría sido muy eficaz en tratarla, aunque ya esto pues es especular un poco. Pero en líneas generales podemos afirmar que Nicolás era un hombre, como muchos de los de su clase, encerrado en una burbuja que impedía su contacto con la realidad de la gran mayoría de los rusos. Y precisamente por eso no pudo ver venir el malestar que se incubaba, sobre todo en el ámbito de lo político, donde la policía zarista no alcanzaba ya a eliminar los distintos focos de revuelta que buscaban o que demandaban una ampliación de la participación ciudadana en los asuntos del Estado. Pero más allá del mal gobierno y de la situación compleja en términos políticos que venía atravesando Rusia, la Primera Guerra Mundial, la participación de Rusia en este conflicto va a ser fundamental para el desarrollo de todo el proceso posterior de la revolución. Entonces la guerra va a ser un elemento fundamental en la llegada a esta situación. De todas maneras, desde antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, los encargados de la política exterior rusa tenían claro que en algún momento se iba a presentar una situación de hostilidad con Austria-Hungría y con Alemania. A lo mejor no imaginaban las dimensiones que iba a adquirir el conflicto, ¿no? Unas dimensiones mundiales, pero ellos sí sabían que era cuestión de tiempo que tuvieran que enfrentarse con Austria-Hungría y con Alemania. Y pues esto tiene que ver fundamentalmente con la política exterior rusa. Y es que luego de que Rusia fuera derrotada en el lejano oriente por Japón, había decidido orientar su política exterior a intentar incrementar su influencia en la zona de los Balcanes, para lo cual recurría al discurso del paneslavismo, un discurso muy fuerte en la Rusia de la época. ¿Y qué es el paneslavismo? Básicamente es un discurso que hace referencia al apoyo que Rusia debía dar a los pueblos eslavos, entre ellos, lógicamente, Serbia, allí en los Balcanes. Entonces, Serbia también venía teniendo una serie de tensiones muy fuertes con Austria-Hungría. Entonces, esas tensiones entre Serbia y Austria-Hungría que van a finalmente a desembocar en el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues vinculaban a Rusia. Entonces, era una cuestión de tiempo que se diera esta situación en la que Rusia, a pesar de no tener un ejército absolutamente preparado para enfrentarse, por ejemplo, a la poderosa maquinaria alemana, pues igual debió movilizarlos en vista de la forma como se dieron las circunstancias luego del asesinato del archiduque Franz Ferdinand, que recordemos fue uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial. El 2 de agosto de 1914, Rusia entra en la guerra, como aliado de Gran Bretaña y Francia y como enemiga de Alemania y de Austria-Hungría. En estos primeros momentos de la guerra hubo un respaldo masivo por parte del pueblo ruso al zar y a sus ejércitos.
Se desató incluso un impulso patriótico que hizo que aquellos que clamaban por la paz debieran guardar silencio o exiliarse. Sin embargo, con el paso de los meses quedó claro que la guerra no sería corta y probablemente tampoco victoriosa, sobre todo cuando se informaba de los avances de los alemanes. Ya en ese momento entonces el impulso patriótico empezó a flaquear un poco. Mientras esto sucedía, el zar optó por acaparar todo el poder de decisión sobre los asuntos de la guerra, sin considerar la posibilidad de apoyarse en la Duma. La Duma era el cuerpo representativo ruso, que tal vez habría podido ayudar a dar un mejor manejo a la situación del conflicto y a tomar mejores decisiones. La concentración del poder de decisión sobre los asuntos de guerra en el zar no fue algo permanente, puesto que el gobernante debió salir a los campos de batalla como comandante máximo de las tropas rusas, y allí no pudo estar tan al corriente y tan al frente de la toma de decisiones en la retaguardia. Esto dio lugar a que ese liderazgo recayera sobre la zarina, quien desde mediados de 1915 prácticamente decidía de manera absoluta sobre asuntos tan importantes como el nombramiento de ministros, gobernadores y otras figuras de poder, así como sobre algunos asuntos de recaudación de recursos para financiar la guerra. Entonces prácticamente es la zarina la que queda al frente y tomando decisiones, cosa que fue bastante negativa por el hecho de que si el zar sabía poco del país que gobernaba, la zarina sabía mucho menos. Para terminar de hacer más caótica la situación, la poderosa influencia que ejercía Rasputín sobre la zarina generó grandes tensiones y distanciamientos entre los gobernantes rusos y los otros grupos de políticos que tradicionalmente le prestaban su apoyo, y también con respecto a la iglesia y a algunas facciones importantes del ejército, es decir, gente importante, poderosa de la iglesia, de los otros sectores políticos, del resto de la nobleza, consideraban que realmente quien gobernaba en Rusia a través de la zarina era Rasputín. Ahora bien, la guerra demanda recursos. Uno de ellos, lógicamente, el financiero. Y para poder disponer de este tipo de recursos, el gobierno ruso optó por imprimir millones de rublos. El rublo era la moneda rusa. Esta acción de poner a circular mucho dinero dio lugar a una notable inflación, una alza de los precios, que hizo que los productos básicos de la canasta familiar llegaran a valer en el año de 1917 hasta 4 veces más de lo que valían en el año de 1914. Esa alza en los precios también era resultado de la escasez de alimentos, sobre todo escasez en las ciudades. Recordemos que una parte del alimento que se generaba en Rusia estaba destinado a la alimentación del ejército. Pero aparte de esta situación de que el alimento se iba hacia la tropa, Rusia había visto una reducción en su capacidad de producir alimentos en el campo. Y esto se explica por el hecho de que para incrementar el número de efectivos del ejército se había tenido que hacer un reclutamiento en el campo. Por tanto, muchos de los trabajadores del campo habían terminado bien como soldados o también trabajando en las industrias que se encontraban en las ciudades y que básicamente producían material de guerra. Esta situación de hambre, de escasez, da lugar a una crisis, tanto en el frente de batalla como en los cuarteles de las ciudades, puesto que como muchos de los soldados
eran campesinos, entonces empezaron a ver la situación que se estaba produciendo en el campo y en las mismas ciudades. Y estaban muy, digamos, poco encuadrados con respecto a la disciplina militar tradicional. Eran personas que habían sido reclutadas rápidamente, preparadas también de manera eh, un tanto fugaz para la guerra y que no estaban articulados con esa disciplina tradicional del ejército. Entonces empezaron a desertaron muchos de hecho. Y aparte de eso, el campesino, muchos de ellos que eran campesinos y campesinos pobres, empezaron a mirar a sus oficiales como enemigos, sobre todo porque los oficiales seguían gozando de unas condiciones de vida muy buenas, eran de la clase, de la rica nobleza rusa, y ellos pues lógicamente tenían los soldados, los campesinos, luego soldados, y sus familias, tanto en las ciudades como en los campos, van a ser los que van a padecer con más fuerza los efectos de la crisis. Entonces empezaron a insubordinarse y a considerar a sus oficiales como enemigos. Toda esa tensión empezó a encontrar formas de manifestarse de manera masiva el día 23 de febrero de 1917. Ese era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y miles de mujeres, entre campesinas, trabajadoras de la industria y de otros oficios y estudiantes, salieron a las calles de San Petersburgo, concentrándose en una de las vías más importantes de la ciudad, la Nevsky Prospekt, con el propósito de protestar contra la escasez y la carestía de alimentos, especialmente por el pan, sobre el que además el gobierno venía ejerciendo un fuerte racionamiento. Tanto la fuerza de la manifestación como sus causas motivaron a los trabajadores de la fábrica de acero Putilov a sumarse a ella. La protesta no terminó ese día 23 de febrero, sino que con el paso de las jornadas recibió el apoyo de trabajadores de otras fábricas. Miles de ellos entonces se fueron sumando al grupo inicial. La respuesta del gobierno fue enviar a las calles a la policía para reprimir la protesta, lo que dio lugar a choques con los trabajadores. Un momento particularmente crítico se vivió el 26 de febrero, cuando tropas del ejército asesinaron a varias decenas de manifestantes. Frente a esta situación, algunos soldados del regimiento Pavlovsky se amotinaron, salieron a las calles a defender a los manifestantes, aunque posteriormente fueron desarmados y detenidos. Sin embargo, la situación continuó bastante crítica. Y el 27, por ejemplo, el 27 de febrero, otros regimientos hicieron lo mismo, es decir, se amotinaron y salieron a respaldar a los manifestantes. En ese momento, prácticamente las autoridades rusas pierden el control de las fuerzas militares. Es el momento también en que dio comienzo a la violencia destructora llevada a cabo por una parte de esa multitud. Es decir, hay sectores de los manifestantes que se radicalizan profundamente y deciden empezar a atacar cuarteles de la policía, asaltar prisiones para liberar no solo presos políticos, sino también prácticamente a todo el que estuviera allí recluido. Y prácticamente deciden también arrasar con iglesias, con propiedades de los terratenientes y en líneas generales el caos se difunde. Como decíamos hace algún momento, las acciones de violencia prácticamente se están desarrollando en distintos lugares, no solo de San Petersburgo, sino de Rusia. A estas acciones se unieron muchos soldados que habían vuelto del frente y otros que estaban adscritos a los regimientos de la ciudad. Como una forma de dar un sentido político a las masas de inconformes, de reorientar y controlar las protestas que estaban desbordadas, se crearon asambleas.
unas asambleas constituidas por trabajadores y soldados. Y de estas asambleas van a salir representantes para un comité mayor, es decir, múltiples asambleas en distintos lugares que van a nombrar representantes que a su vez van a constituir un comité o una asamblea mucho mayor. Así las cosas, entonces, en la tarde del día 27 de febrero en líneas generales, había dos grandes o dos muy representativos comités. Uno constituido por representantes de los sectores políticos, que pues, lógicamente no querían quedar al margen de la situación que se estaba viviendo. Ese va a ser uno de los comités. Y el otro que va a representar a los trabajadores y a los soldados. Ambos comités querían asumir el control de la situación. Como había sido ya una costumbre desde el principio de las manifestaciones, el zar no aceptó consejo ni escuchó las peticiones de que su gobierno pasara a ser una monarquía constitucional, con lo que podría haberse dado un proceso de transformación democrática, o por lo menos el inicio de un proceso de transformación hacia la democracia o hacia un gobierno que daba un poco las voces hacia los tradicionalmente silenciados. Pero definitivamente el zar optó por mantener una posición de no aceptar estas sugerencias. Finalmente, ya cuando pudo reconocer la gravedad de la situación, optó por abdicar, es decir, por dejar el gobierno. Y esto lo hace el 2 de marzo, dejando el trono a su hermano Mijaíl. Mijaíl, por su parte, va a analizar la situación y se va a dar cuenta de que no tiene el respaldo de la Duma, recordemos, el órgano representativo político en Rusia. Y aparte de eso, está un poco asustado por la forma como se están dando las circunstancias. Entonces, Nicolás deja el trono a su hermano y su hermano finalmente no lo acepta, con lo que se crea un vacío de poder, pero recordemos, existen dos grandes comités, el de representantes de trabajadores y soldados y el de la clase política tradicional. Entonces, esa es la situación que se tiene en San Petersburgo hacia comienzos de marzo. Frente a la situación de vacío en el gobierno, precisamente porque Nicolás deja el cargo y porque su hermano tampoco lo acepta, el príncipe Luop, un aristócrata con visos de demócrata, decidió asumir la presidencia de un gobierno provisional constituido en gran medida por diputados de la Duma, que, como ya sabemos, estaba integrada por representantes de la élite política rica y liberal de Rusia. Mientras esto sucedía en el gobierno, los ejércitos en el frente de batalla seguían peleando, aunque cada vez con más dificultad, pues las deserciones realmente eran masivas. Muchos soldados que provenían del campo habían escuchado las noticias de las revueltas en las ciudades rusas y también que en el campo se estaban produciendo ocupaciones de tierra por parte de campesinos pobres. Estos soldados no querían quedar por fuera de esta repartición forzada y dejaron sus armas para salir en busca de un pedazo de tierra. Por otra parte, estaban los revolucionarios, esos que van a tener un especial protagonismo en los eventos posteriores. Pero resulta que estos revolucionarios, como Lenin, por ejemplo, no estaban en el país o estaban presos, habían sido capturados por sus actividades políticas. Entonces, en líneas generales, podemos considerar que este primer brote revolucionario fue espontáneo, propio de las masas. Y pues cuando Lenin se entera de lo que está pasando en Petrogrado y de que hay ese vacío de poder y que las masas están un poco fuera de control, decide llegar a la ciudad, precisamente a Petrogrado, en la medianoche del 3 de abril de 1917. Allí lo reciben obreros y soldados con bastante entusiasmo y lo reconocen como su líder. En la imagen de la izquierda tenemos a una de las figuras mencionadas en este segmento, el príncipe Luop. Y en la de la derecha tenemos a Lenin desembarcando del tren mientras la masa lo espera eufórica.
A pesar del intento de retomar el control de la situación y de instaurar un gobierno provisional por parte del príncipe Lvov, lo que sucede realmente es que el caos continúa expandiéndose por toda Rusia. Casi cualquier cosa que se relacionara con el zarismo era objeto de violencia o de alteración. Por ejemplo, nombres de calles asociados con la nobleza fueron cambiados y estatuas del zar y de la corte derribadas. Iglesias y viviendas de terratenientes fueron también destruidas. Por su parte, los bolcheviques, ya un poco más organizados y con la presencia de Lenin, lejos de mostrar alguna forma de apoyo al gobierno provisional, adoptaron una posición que terminó por debilitarlo. Ellos desplegaron sus energías en propaganda antibélica. Recordemos que el gobierno provisional está dispuesto a mantener a Rusia en la guerra, mientras que los bolcheviques, eh, sabiendo que los soldados querían salir de la guerra, pues optan por una propaganda antibélica. Aparte de eso, los mismos bolcheviques van a plantear una serie de exigencias con las que buscaron obtener el respaldo de los sectores populares. Una de esas demandas va a ser la creación de una república de soviets de trabajadores y no una de tipo parlamentario, que era lo que manejaba el gobierno provisional. Entonces, toda esta situación dio al traste con cualquier propuesta del gobierno, de ese gobierno provisional, que aparte de eso, en su política exterior también fracasó precisamente por esa continuidad que le quiso dar a la guerra contra las potencias centrales. Entonces, lógicamente, la que termina calando entre la masa es la, la postura de los bolcheviques de negociar y de sentarse a negociar la paz. Como una forma de tratar de salir de la crisis, el príncipe Lvov trató de implementar algunas medidas de corte progresista. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1917 buscó conformar un gobierno donde convergieran liberales y socialistas, pero la situación no mejoró y finalmente Lvov debió renunciar a su cargo como jefe de gobierno. Ante esta dimisión aparece el hombre que tenemos en la imagen, Alexander Kerensky, quien ya había venido ocupando el cargo de ministro de guerra. El nombramiento de Kerensky se hizo pensando en que, al tiempo que hacía parte del Soviet Supremo de Petrogrado, era también un integrante de la Duma y contaba con el respaldo de algunos dirigentes militares y políticos. Se consideraba que era un hombre que navegaba entre dos aguas y que, por lo tanto, podía ser un camino intermedio para salir de la situación de crisis. Entonces, aquí se inaugura una nueva fase de ese proceso eh, de la Revolución Rusa, que ya vamos a ver cómo va a terminar en la siguiente sesión. Entonces, cerramos aquí con la llegada del gobierno de Kerensky.